¿Puedes decir de nuevo lo que dijiste hacer, de si fuera millonario? Ah, no, pero que primero me presento mejor, ¿no es cierto? Pero digo y después... No, que, hola, si yo fuera millonario, me gustaría tener una casa grande y mantenerla bien para poder exponer todos estos cuadros y muchos otros que pretendo hacer y algunos que he vendido, que como dije, no me habría deshecho de ellos. Entonces así yo podría considerarlo como una pertenencia personal, porque yo creo que los cuadros son como hijos. Hola, me presento. Yo me llamo Oscar Pérez. No te presenté. Parte nomás hablando de qué te pasa cuando dibujáis con las líneas, los triángulos. Ya, bueno, para mí el dibujo es una forma de pintar. Porque si hablamos de la pintura tiene que ver con el óleo, con el acrílico, con la grasa. Pero el dibujo para mí, por ejemplo, cuando yo hago uno de los cuadros y estructuro cuadrantes, y esos cuadrantes van con pintura, con óleo o con acrílico. Entonces después, cuando eso ya está terminado, la primera parte, viene el proceso de dibujar encima de los cuadrantes o encima de un triángulo, como hay un cuadro que está ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que los cuadrantes vienen a apoyar al dibujo y el dibujo viene a reafirmar esta condición, esta primera fase que es solo hacer cuadrantes o cuadrantes que pueden ser triángulos. Porque no solamente los cuadrantes para mí tienen que ser sectores que tienen ángulos rectos, sino que pueden ser, por ejemplo, también sectores ovalados. No sé si me doy a entender. Cuadrante en realidad para mí es todo lo primero. Y después yo termino esos cuadros con el dibujo. El dibujo para mí también es una forma de referirme al pasado, pero traerlo al presente. O sea, yo cuando hago un dibujo me baso en algunos cuadros que hicieron artistas de antes, pero yo lo muestro con un aspecto más moderno, más actual. Ya, color. Ya, a mí lo que me sucede con el color es mostrar a través del óleo y el acrílico y del esmalte, porque yo trabajo con estas tres técnicas, el color. Lo que me interesa es, por ejemplo, cuando aplico un verde, lo aplico sobre cuadrantes que pueden ser triangulares, como lo dije antes, pero que tiene una simbología como lo que hacía Edgar Degas. No sé, ustedes lo deben conocer, es tan famoso, fue un pintor impresionista del pasado. Entonces, ¿qué pasa? A mí no me gusta copiar exactamente, sino rescatar de antes y que la gente lo vea en forma más abstracta. Aun cuando yo sobre los cuadrantes después hago dibujo. Pero, por ejemplo, me refería a Degas porque esas tonalidades verdes que aparecen en algunos cuadros es como estar mirando un cuadro de él, de estos donde aparecían escenas de caballos o carreras, no sé, cuando salían estos caballos a trotar. Los sacaban a pasear los jinetes que los dirigían. Entonces, también hay otras tonalidades que lo que me ocurre con ella es que tiene que ver un poco con el positivismo, porque los amarillos, por ejemplo, los rojos y todos los demás que son más fuertes, los naranjos, todos los derivados de los amarillos, es como una gratuidad de lo que hicieron los impresionistas o expresionistas como Vincent van Gogh. Una gratuidad me refiero
una información requerida al mirar cuadros en libros de Vincent van Gogh. A eso me refiero con gratuidad. Y por eso es que me interesan también los azules, porque los azules, por ejemplo, también los tomo de cuadros del mismo Degas, por ejemplo, cuando pintaba esas bailarinas con esos tutús, o por ejemplo Monet cuando pintaba marinas, o algunos de sus correligionarios, como Sisley, Alfred Sisley, que también otro pintor impresionista muy famoso. Y yo no estoy diciendo con esto que yo toda mi obra la base en la admiración que yo tengo por estos pintores, sino que me he orientado a rescatar algunos aspectos de lo que ellos hicieron. Aunque tengo que reconocer que Vincent van Gogh en un momento representó una gran fuente de inspiración para mí. Eso. Los cuadros que están exhibiéndose, yo partí con series de 3. Un año hacía 3, al otro año hacía 2 o 3, o no tan matemático, pero siempre lo hacía como serie de 3 porque me acuerdo que los enviaba a unos concursos, pero eso no es lo que me motiva a hablar ahora de ellos, sino que una vez que yo estructuro los cuadrantes, empiezo a pintar y cuando están secos ya dibujo encima de ellos. ¿Y por qué dibujo y pinto así? Porque para mí es más bonito que vaya apareciendo de a poco el dibujo y no se presente como algo tan preestablecido como lo ya he hecho por decenas de pintores en el pasado, o cientos de pintores porque han habido muchos. Entonces para mí dibujar sobre los cuadrantes es una forma de que la gente vaya descubriendo una forma de entretención y que tiene que ver con el placer de observar las obras. Que estaba diciendo que no era que te gustara el dibujo, que eres bueno para el dibujo, sino que dibujabas mucho. Claro, lo que pasa es que yo en una época dibujé mucho, entonces solté mucho la mano y quedé con una tendencia a hacer dibujos que tenían que ver un poco con la estructura, con una estructura más elegante, tal vez una sensibilidad mayor de la línea, del trazo. Pero a mí no me interesa, por ejemplo, que la gente al ver mis dibujos se despegue de lo estético. Lo mío es estético, pero eso va de la mano con algo que tiene que ver con, tampoco con lo que me han dicho alguna gente que yo sé dibujar bien, no, sino que es con una reiteración de lo mismo, es como hacer siempre lo mismo pero no igual. Entonces iba mutando. Claro, a través de eso, claro, igual yo creo que la evolución está en todos los artistas, incluso de los que adolecen del problema que yo encuentro en lo mío. Yo creo que, y me refiero así, soy bien crítico con mi obra porque no me gusta lo que he hecho, o sea, yo no estoy conforme, no creo que tendría que haber trabajado mucho más para poder haber mostrado algo más interesante. Tendría que haber trabajado mucho más, haber hecho más obras. Pero en todo caso, el arte es algo que lo encuentro que es, además que es bonito, pero eso es muy simplista, esa apreciación del arte, sino que es algo que a ti te motiva para seguir viviendo. Porque uno siempre piensa que la obra que va a venir después va a ser mejor que las anteriores, que uno va a poder mostrar algo más, a pesar de que tenga siempre la misma definición y el mismo sentido y la misma orientación, básicamente. Porque si ustedes fueran a mi taller y vieran los dibujos que yo tengo, los que estoy haciendo ahora, pero es lo mismo que están mostrando en las pinturas. Sí, básicamente es lo mismo, pero creo que se puede descubrir alguna perfección mayor, no solo en la técnica, sino en orientar la obra hacia más gente, más espectadores, más gente que incluso la pueda analizar. Porque yo creo que inconscientemente e instintivamente uno va evolucionando, la evolución está en todo, ¿no? Si uno no evoluciona se muere, mejor que no siga en esto. Pero lo mío es muy quedado, siempre he pensado que lo pude haber hecho mucho mejor así.
siempre he pensado incluso que los dibujos que conservo en mi taller los podría seguir trabajando y perfeccionarlo aún más. Pero ya quedaron en el pasado, entonces me da como una lata tremenda abordarlos nuevamente para seguir trabajándolos, sino que prefiero hacer nuevas obras. Y en esas nuevas obras tratar de avanzar. Y tal vez algún día a lo mejor podría hacer dibujos que ya he hecho algunos en el pasado que han sido más abstractos, pero podría hacer dibujos más interesantes, con un nivel de lo moderno como lo que presenta Canal ahí, algo así. Tal vez podría llegar a algo así, más evolutivo, más evolucionado, pero perdón. Wow.